Bienvenida y bienvenido a un nuevo capítulo de CIS Online. En capítulos anteriores hablamos de qué exige la ley 21719 y cómo las empresas pueden abordarla desde lo técnico. Hoy vamos a dar un paso un poco más profundo, cómo esta legislación cambia la forma en que las organizaciones deben entender los datos que manejan. Y para eso nos acompaña Mario Quijada, abogado y compañero nuestro en CIS Online, en Asesor Online, con quien vamos a conversar sobre este cambio de paradigma, los riesgos reales y los escenarios que pueden surgir y también los errores que hoy están dejando a muchas empresas expuestas. Así que bienvenido, Mario. Bueno, Eli, muchas gracias. Feliz de compartir contigo, Marco, nuevamente. Igualmente. Cualquier tiempo y espacio, y ahora sobre todo en este espacio que es tan entretenido, donde vamos a conversar de una ley que está como tan en boga, digamos, en el tema informático, que todavía no empieza a regir, digamos, pero ya nos estamos preparando para que inicie todo esto. Sí, por supuesto. Con Marco estuvimos conversando en capítulos anteriores también sobre esta ley, un poco más de lo técnico, ¿cierto? Ahora nos gustaría poder conocer desde la mirada más del abogado. Ya, bueno, ¿Sí? Esperemos que sea un aporte lo que te voy a contar. Bueno, ¿cómo cambia la ley, esta 21719, la forma en que las empresas deben mirar los datos personales que manejan? A ver, Evelyn, primero que todo, ¿cierto? Quiero disentir un poco de tu pregunta. Porque ocurre que en realidad, ¿cierto? No hay aquí una suerte como de cambio de mirada. Eso es una cuestión como más poética, digamos. Ahora las empresas tienen una mirada, ¿cierto? Porque hay una forma, ¿cierto? Más libre del tratamiento, ¿cierto? De los datos. Pero esto cambia, o sea, ya no es una nueva mirada. Vamos a tener un contexto regulado. Entonces ahora el principio, ¿cierto? No es cambio de mirada, el principio es cumplimiento. Ese es el concepto de idea. Es exclusivamente cumplimiento. Entonces, teniendo presente, ¿cierto? Que hoy ya las empresas tienen, ¿cierto? Que estar sometidas, ¿cierto? A derechos, obligaciones del titular de datos, y junto con eso a un organismo público, ¿cierto? Como es la Agencia de Protección de Datos Personales, y el garrote que viene detrás, que son las sanciones, ¿cierto? Las multas altísimas que establece la ley, ¿cierto? Teniendo todo eso presente, hoy día ya hay que tener una suerte como no de mirada, sino de sometimiento. El cumplimiento, ¿cierto? Y el sometimiento a la norma. Ese es el contexto de idea. Entonces, quien no cumple va a determinar las consecuencias de su falta de cumplimiento. Ahora, a partir de eso, es que ya no podemos tener, ¿cierto? Una mirada como es hoy día de los datos como si fueran un insumo operativo, es decir, ¿cierto? Un objeto, ¿cierto? Un algo que te sirve, ¿cierto? Para el funcionamiento de la empresa, un suministro, ¿ya? Sino que hoy día estamos hablando, ¿cierto? De un activo regulado. Un activo regulado, ¿cierto? Que incluso, ¿cierto? Podríamos entender como un activo no regulado, sino que un activo cuidado, ¿ya? Y dentro de regulación, ¿cierto? De este activo, nos vamos a encontrar con que hay varios deberes, ¿cierto? Que la propia norma ha ido estableciendo, ¿cierto? Para que las empresas de alguna manera entiendan que lo que tienen, ¿cierto? No es propio, es ajeno, ¿cierto? Porque hay un principio como de involucrar la privacidad dentro de las empresas, llegando al mitocondria de las empresas, a todas partes de las empresas, ¿cierto? El concepto de privacidad, ¿cierto? Del dato, del manejo de esa información, hoy día es una cuestión clave. Entonces, dentro de estos deberes que te digo yo, ¿cierto? Que la propia ley señala, tenemos este deber de cuidado, donde hay, ¿cierto? Establecidas determinadas medidas de seguridad, ¿ya? Donde el encargado del tratamiento el responsable del tratamiento de datos, ¿cierto? Lo que debe preocuparse es de garantizar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, ¿cierto? La resiliencia de los sistemas informáticos. Tiene que haber un principio también, todo esto dentro de un principio de responsabilidad proactiva. ¿Qué significa esto? Significa, ¿cierto? Que las empresas ya no solamente hoy día tienen que decir, ¿sabes qué? Yo cumplo, sino que tienen que demostrar cumplimiento, ¿ya?
Hay junto con esto también un cambio del gobierno corporativo. Hay, qué sé yo, también dentro de esto un cumplimiento, ¿cierto? Que puede dar un programa de cumplimiento, ¿cierto? Que es certificado también por la agencia, que todo en definitiva, ¿cierto? Nos lleva a entender que el dato efectivamente es ajeno, que la ley está encargada de protegerlo y que cambió el paradigma. Ese es un tremendo punto. Nosotros lo hemos conversado con anterioridad, Mario, y también en nuestra interna. Hay un desafío que no pasa solamente, como muy bien dices tú, apuntando al cumplimiento como tal, sino que luego también la bajada a la parte técnica, a la cuestión informática, ¿verdad? Pero antes de siquiera bajarlo a esa área, hay que internalizarlo. Y tal como tú dijiste una palabra clave, los datos no son tuyos. Tú tienes una suerte, ¿cierto?, de bien que debes administrar y proteger. Y eso es lo que cambia, justamente como lo hemos hablado también, Evelyn, desde la concepción de un sistema, de cómo lo armo, cómo configuro una red, cómo configuro un sistema informático, cómo hago todo el proceso de seguimiento dentro de la empresa de la data que se utiliza, desde cómo la envío. Entonces, ahí hay un cambio sin duda, Mario, que no es menor. O sea, hay que entender ahí desde la mirada, y para los que nos están escuchando desde la mirada técnica legal, pero que golpea fuertemente al área tecnológica, porque digámoslo como es, ustedes saben, siempre me tomo alguna licencia para decir un par de cosas, pero se acabó la fiesta. O sea, aquí las cuestiones están normadas, tengo que cumplir y hacerme responsable. Sí, por lo mismo, ¿cierto? Planteaba diciéndole a Evelyn que esto ya no es un cambio de mirada. O sea, yo creo que esas concepciones poéticas, ¿cierto? Aquí no corresponden, ¿cierto? Correcto. No aplican, digamos, por decirlo de alguna forma. Hoy día tenemos un ambiente completamente regulado, fiscalizado y sancionado. Exacto. Correcto. O sea, tenemos que cambiar la cultura, lo que dijiste sobre la gobernanza. Eso es la gobernanza Sí, del dato. lo que te decía Evelyn respecto de eso, ¿cierto? Es que O el gobierno corporativo. Claro, lo que pasa es que este cambio cultural, que también es una cuestión, una suerte como poética, digamos, también, pero siguiendo el hilo conductor, ¿cierto?, de la pregunta y la conversación, claro, en este cambio hay que entender, ¿cierto?, qué es lo que hay detrás de la norma. Y lo que se quiere establecer, lo que está detrás de la norma, es meter la privacidad del dato, ¿cierto?, dentro de todas las esferas, ¿cierto?, de las organizaciones que se dedican al tratamiento de datos. Entonces, como eso es así, ¿cierto?, hoy día tú ya no puedes entender que estás dentro de un ambiente libre, ¿ya? Que solamente las cuestiones meramente tecnológicas, ¿cierto?, son las que te van a cooperar, porque la tecnología en este caso está al servicio del cumplimiento legal. No es una cosa, ¿cierto?, simplemente de tratar el dato de la manera que te lo planteen o de la manera que tú creas, ¿cierto?, que la tecnología te está cooperando de mejor manera, sino que hacerlo de la forma que lo señala la ley. Y para eso, ¿cierto?, es clave tener en mente, ¿cierto?, que el dato es ajeno, que el dato, ¿cierto?, tiene regulación no solamente legislativa, sino que también constitucional desde el año 2018, ¿cierto? Sí. Que tuvimos ese cambio también en la Constitución, el 19 número 4, ¿cierto? Disculpa, Mario, sería interesante conocer un poco más, porque efectivamente, como nosotros estamos, digamos, dentro de este mundo hace un tiempo, se ha concentrado mucho en la conversación en general dentro de la ley 21.719. Se menciona la 19.628, ¿cierto?, del año 1999, pero se ha olvidado algo interesante a mi juicio, no sé si me puedes ayudar ahí, respecto de lo que es la inclusión, si se puede indicar de esa manera, digamos, en la Constitución política, como un derecho constitucional la protección de nuestros datos personales, que no es algo menor. No es algo menor. No, efectivamente, no es algo menor. Bueno, a ver, hay dos cosas a lo menos. Tú mencionaste la ley 19.628. La 19.628, ¿cierto?, es riquísima, año 98, 99, sí, ¿cierto? Sí, correcto. 98, 99. Bueno, esa ley se llama Ley de Protección de la Vida Privada. Correcto. ¿Ya? Y esta dice, no, en la nueva ley de datos,
La nueva ley de protección de datos. Y no es una nueva ley de protección de datos, es la ley de protección de datos personales. ¿Ya? Exacto. Porque y de hecho se llama así, se llama ley de protección de datos personales. ¿Tienen cuestiones semejantes? Sí, el tema de los derechos arcos, qué sé yo, y todas esas cosas que también de alguna manera se perfeccionan, se añaden, qué sé yo, otros derechos, la portabilidad, etcétera. ¿Ya? Otra forma de tratamiento, procedimientos que son más amigables, ¿cierto?, para los propios titulares, etcétera. Pero lo que tú planteas, ¿cierto?, respecto al tema constitucional, claro, no es una cuestión menor. A partir del año del 2018 hubo una modificación constitucional donde se incorporó dentro del artículo 19, número 4, ¿cierto?, el derecho al honor, se incorporó precisamente, ¿cierto?, la protección de datos personales, ¿ya? Y encomendaron el tratamiento de los datos personales a una ley. Y fíjate tú que después de muchos años aparece, ¿cierto?, esta ley, el año 2024, ¿cierto?, en diciembre del 2024, y va a comenzar a regir ahora el 2026. Así es que efectivamente eso es... Oye, y ahí permíteme ahí ambos correr el reloj un poco hacia atrás. ¿Ah? Estás hablando de la indicación, ¿cierto?, de la Constitución en el año 2018. Estamos hablando de la ley 19.628 del año 99. Sí, claro. O sea, si saco cuentas alegres, estamos hablando de 26 años de ventaja que tuvimos dentro del mundo informático como para empezar a tener una mirada y decir hacia dónde va esto. Entonces, también una mirada crítica, ¿cierto?, a todos los que trabajamos en esta área, es que no podemos decir que tenemos el agua nos está subiendo porque se aproxima la puesta en vigencia, ¿cierto?, de la 21.719. Hemos tenido más de 26 años para ir observando y viendo hacia dónde iba el mundo desde el punto de vista del control y desde el punto de vista de la protección de los datos, ¿cierto? Quizás la 19.628 no venía acompañada de una agencia de protección de datos personales, ¿cierto? Claro. Pero sin duda era una mirada, así que ojo ahí también con la crítica que se realiza de repente en el sentido, ¿cierto?, que dice, oye, pero ¿cómo se les ocurre hacer esto antes? Si ya hemos tenido 26 años para poder ir pensando en que las aplicaciones que hemos desarrollado tengan una cultura, ¿cierto?, y una buena práctica de la protección de datos personales. Y aquí va una crítica para todo nuestro sector informático. 26 años atrás y seguimos con las aplicaciones en el año 2026 con solo un factor de autenticación, no con un doble factor de autenticación hacia nuestros sistemas en general, me refiero, salvo de excepciones, y desprotegiendo algo que no es nuestro, que es la data, como tú mencionas, Mario, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, fíjate que dentro de todo esto, el camino, ¿cierto?, la ruta que ha seguido la incorporación legislativa de estos conceptos, si bien es cierto, hay un análisis de la sociedad, ¿cierto?, para establecer políticas públicas y todo esto. Fíjate que en parte tampoco ha sido tan así, ¿eh? Porque ya teníamos del año 2008 hay una suerte como de proyecto de ley parecido a este, que después vino el año 2011, qué sé yo, y todo. Pero todo esto fue a propósito de la incorporación de Chile a la OCDE. Porque, en definitiva, si Chile, ¿cierto?, no se hubiese incorporado, ¿cierto?, a este organismo internacional, quizás no estaríamos hablando todavía de las materias que nos competen, ¿ya? Estaríamos, qué sé yo, pensando en cómo robustecer la 19.628, ¿cierto?, sin agencia de protección de datos, qué sé yo, y sin una regulación semejante a la regulación que se ve hoy día en la Comunidad Económica Europea. Claro. Eso. Oye, Mario, y permíteme ahí hacer una pregunta directa. Bajo este marco, entonces, ¿importa de alguna manera el tamaño de la empresa? Porque hay harto concepto al respecto. Es muy probable, ¿cierto?, que una vez entrada en vigencia de la ley de protección de datos personales, la agencia, ¿cierto?, genere algún tipo de instructivo, ¿cierto?, algún tipo de procedimiento, etcétera, de aplicabilidad, me imagino, de la ley, quizás dependiendo del tamaño de la empresa, pero en términos prácticos aquí, cualquiera que tenga datos privados está hacia lo que es el cumplimiento derechamente, ¿no? Bueno, mira, Marco, la verdad es que todo importa. ¿Ah? Aquí todo importa. Ahora, el tamaño de la empresa, ¿cierto? Las empresas de menor tamaño o las grandes empresas tienen tratamientos especiales dentro de la ley. Eso es así. Sobre todo, ¿cierto?, en materia de aplicación de normas, en materia de reincidencia también, ¿cierto? También se trata, incluso hay una cuestión, ¿cierto?, que
refería dentro del artículo transitorio número 6 de la ley, ¿cierto? Donde les da la posibilidad a las empresas de menor tamaño, ¿cierto? De la ley 20.416, ¿cierto? Que son las empresas que obtienen ingresos hasta 100.000 unidades de fomento, más o menos, ¿cierto? Al año. Les da la posibilidad de que durante todos los primeros 12 meses de aplicación de la norma, todas las sanciones que eventualmente se les puedan aplicar sean sanciones escritas. Una amonestación. Amonestaciones escritas. Entonces, a ese tipo de empresas parten con una carta blanca. Claro. Entonces, ya, ok, listo, les vamos a aguantar. Les vamos a aguantar durante todo este periodo, pero tengan presente que este periodo van a tener amonestaciones escritas, pero, ¿cierto? No se le llevan no se le llevan gratis. ¿Ah? Claro. No se le llevan tan simple. Porque de todas maneras, ¿cierto? Mandan esa amonestación al registro. Entonces, en ese registro ya va a quedar, ¿cierto? Señalado que esta empresa incumplió. Sí, claro. Sí. Claro. Y es muy probable que, bueno, nosotros lo hemos hablado acá también, en algún minuto deberíamos evolucionar eso, lo que esto se transforme en un elemento de distinción comercial, ¿sí? O sea, Sí. donde yo como usuario tengo mis datos y donde me los protegen. Ahí al respecto, Mario, también un tema que nosotros hemos hablado acá que se ha comentado también y se comenta en general, ¿ah? Oye, pero la agencia no va a tener los recursos para poder salir a la calle a fiscalizar a todas las empresas, a las cientos de miles de empresas que existen en Chile, y por tanto entonces probablemente esto sea una suerte de letra muerta como siempre se escucha por ahí hablar. Pero nosotros tenemos otra tesis, tenemos una tesis de que si consideramos el padrón electoral somos 10.600.000 personas que de 18 años para arriba, ¿cierto? Que potencialmente podemos ser los demandantes de la protección de nuestros datos. No sé si estás de acuerdo con esa postura. Sí, bueno, la verdad es que ningún vehículo parte a los 100 kilómetros por hora, digamos. Correcto. Ningún vehículo parte así. O sea, todos partimos de cero, qué sé yo, y vamos de 0 a 100. Ahora, el punto en que vamos de 0 a 100 va a distinguir la clase de vehículo y de motor que tienes, qué sé yo, todo lo demás, ¿no? Pero de la misma forma podríamos pensar de instituciones tan prestigiosas como el Servicio de Impuestos Internos, digamos. No, el Servicio de Impuestos Internos no va a fiscalizar. No, la inspección del trabajo no va a llegar a mi empresa. ¿Ah? No va a llegar porque ocurre que no hay tantos fiscalizadores, qué sé yo, como para que lleguen a mi empresa y me pidan los contratos de trabajo y todo. Y puede ser así, fíjate, puede ser todo. Es posible que la empresa, ¿cierto?, no llegue ningún fiscalizador en algún momento. Pero yo tengo toda la impresión que en este momento estamos preparando el agua hervida para el mate, digamos. ¿Ah? Creo que estamos en esa línea. Y tengo la impresión que todo aspira a que esto parta rápido, bien, porque tenemos algo de fondo que proteger, que son los derechos de los titulares, ¿cierto?, de los datos personales. Mario, Datos sensibles, menores de edad, ¿cierto?, niñas, niños, adolescentes, que se incorporaron ahora, antes no estaban. Claro. sí, sí, también lo habíamos conversado, ¿cierto? En algún momento con Marco, que pasaba con los datos de los menores. Sí, que Sí. después, luego de cuando cumplía la mayoría de edad, que se hacía responsable, se era Exacto. tutorio, ¿no? Sí. Y bueno, desde tu experiencia o de lo que has visto en el mercado, ¿cómo ves el desafío para las empresas, tanto la realidad del requerimiento normativo como esta realidad técnica? Fíjate que el desafío, este desafío para las empresas no es un desafío. Yo vuelvo a lo mismo, digamos, y perdona que cambie, digamos, el concepto. La empresa tiene que entender que estamos dentro de un ambiente regulado. Entonces, no puede entender, listo, vamos a tener que tener una mirada distinta. Nuestro desafío es, ¿cierto?, cumplir. No es un desafío, es tu obligación. Chiste interno, ¿ah? Evitar incumplir. Evitar incumplir. Exactamente, evitar incumplir. Claro. Entonces, no es una suerte de desafío, Evelyn. Las empresas tienen que cumplir con la ley. Las empresas no son quienes para decir, ¿sabe qué? Yo me eximo porque yo tengo una mirada distinta. Lo mío es la poesía. No, la empresa tiene que cumplir estrictamente, ¿cierto?, lo que establece la norma. Y si la norma dice, ¿cierto?, que tiene que demostrar, ¿cierto?, seguridad, tiene que demostrar, ¿cierto?, seguridad. ¿Ya? Si dice, ¿cierto?, que tienen que haber reportes, ¿cierto?, esos reportes deben existir, etcétera. O sea, ahora debiésemos enfocarnos como mensaje para las empresas en empezar a generar, por ejemplo, esta evidencia, generar Sí. controles. Sí, logs, votar,
reportes, programas de cumplimiento, etcétera. En el fondo, todo lo que dice la ley. Ok. Con los contratos para los proveedores, también hacer modificaciones, me imagino, ¿cierto? Para poder sí, bueno, resguardar la en la información. interna esto viene acompañado de políticas, porque acuérdate que también dentro de la empresa vamos a tener actualmente un delegado, ¿ya? Y la ley no lo exige, digamos, para las empresas, pero sí para las instituciones públicas, ¿ya? Pero vamos a tener sí o sí un responsable, ¿ya? Claro. El responsable del sector de tratamiento de datos. Vamos a tener el encargado, ¿ya? Que en el fondo, ¿cierto? Que la persona que va a estar encargada, ¿cierto? Valga la redundancia, de cumplir, ¿cierto? Con las instrucciones que le vaya planteando quien tiene su poder la decisión, ¿cierto? La decisión del cómo y el por qué, digamos. Claro, existen distintos roles. De hecho, lo habíamos conversado, si no me equivoco, ayer también con algunas empresas sobre la creación del comité de ciberseguridad, ¿cierto, Marco? Correcto. Ayer justamente con uno de nuestros clientes de CIS Online inauguramos la primera reunión del comité. Claro. Lo cual es todo un hito, digamos, dentro de lo que es el cumplimiento del SGSI, del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Y ahí es donde las empresas comienzan a sentir, de alguna manera, digamos, que tal como tú lo mencionas, sí, aquí la seriedad en el tratamiento de los datos desde el punto de vista técnico siempre tiene que haber existido, siempre tiene que haber estado presente. Nosotros lo disfrazamos en términos informáticos de seguridad perimetral, ¿cierto? Desde los estándares de la ISO estoy lleno 27001. de firewalls, tengo una cantidad de tecnología, VPNs de alto nivel, encriptación, etc. Sin embargo, cuando llegabas al core del negocio, los datos estaban a la vista. Entonces, tenías todo un perímetro cercado, ¿cierto? Para proteger, pero el grupo ahí de la info específica estaba absolutamente al descubierto, al desnudo, sin tener una relación de con quién está o tenía acceso a esa información. Entonces, se produce un fenómeno que en términos prácticos hoy día es como tú bien lo mencionas, Mario, es, oye, hazte cargo de algo que no es tuyo, y eso es una cuestión importante de relacionar. Es más, o sea que no sé si lo habías visto, digamos, pero nuestros vecinos en Perú tienen esta norma ya hace un buen tiempo. Sí. Y estuve leyendo hace 2 días atrás aproximadamente que ahora están hablando derechamente ahora de castigos penales respecto de lo que es el tráfico de datos. Es decir, esto que se ve como tan poco complejo, digamos, en que yo agarro una base de datos de una empresa y la envío para otra cosa, para que te llamen por teléfono para ofrecerte servicio y todo. Sí. En Perú ya están en ese proceso. O sea, hay que ahí hay una cuestión interesante, porque nosotros hablamos de la implementación de la 21719, pero después hay que estar preparado también para la evolución. Sí, claro. Sí, claro. O sea, fíjate que esto que te llama la atención en Perú viene del año, me parece que el 2011 en Perú, Argentina, no sé si el 2008-2009, Costa Rica también, un periodo semejante. Entonces, México, ni hablar. Claro. Entonces, efectivamente, en términos de ventaja nos llevan harta ventaja. Sí, claro. Sí, correcto. Entonces, ahí en la otra pregunta, ahí como para ir viéndolo de la otra vereda también, Mario. Aquí no existe hoy una superintendencia de lo que estamos hablando en términos de datos, por lo tanto existe por un lado la 21663, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, después la Agencia de Protección de Datos Personales, pero no hay un ente regulador adicional, ¿cierto?, como una superintendencia. Entonces, mirado desde el punto de vista ahora de la empresa, por un minuto, digamos, ¿cómo nosotros defendemos también o apoyamos a una empresa que pueda involucrarse o haberse visto involucrada por un delincuente informático o por alguien al interior de la empresa sin ser la empresa, digamos, quien avala el mal uso de los datos? Que puede ser un empleado que se fue. Exacto, sí, con accesos, bueno, lo sabemos, ¿cierto? Nos ha ocurrido con un par de clientes durante todos estos años que llevamos trabajando, digamos, donde muchas de estas personas que se han ido han, como decimos, atornillando al otro lado, después con sus datos, etcétera.
¿Cómo protegemos, cómo nos paramos también ahí para nosotros poder apoyar a las empresas si se ven en un problema, como tú muy bien dices siempre, y te copio tu palabra, cuando esto se judicializa? Te respondo así. Seguridad proactiva, programas de cumplimiento, cumplimiento legal en general, evidencia. Entonces, esas son las fórmulas, ¿cierto?, que va a tener la empresa, porque en derecho hay un dicho que dice que al imposible nadie está obligado, digamos. ¿Ah? Entonces, desde ese punto de vista, si estamos en presencia de un ciberataque, ¿cierto?, o de un empleado, un funcionario, ¿cierto?, que derechamente está trabajando, digamos, a su favor y en contra de la empresa, ¿cierto?, manejando datos, etcétera. O que se llevó la base para la casa, digamos. Correcto, por ejemplo. ¿Ya? La empresa, ¿cierto?, no va a poder hacer más que decir, ¿sabe qué? Yo cumplí, aquí está mi evidencia, mi responsabilidad proactiva, ¿cierto?, la he tenido presente en cada momento. Aquí demuestro, ¿cierto?, que he sido responsable, demuestro además que he cumplido, y creo que con eso, ¿cierto?, tengo un programa de cumplimiento incluso, ¿cierto? Claro. Tengo mi gobierno corporativo también, ¿cierto?, implementado, ¿ah? De manera que con esto a mí me sirve, ¿cierto?, como un refuerzo que va a impedir que de alguna manera, ¿cierto?, por ejemplo, me apliquen una multa. Hoy día tú sabes que las multas perfectamente es una amenaza tan grande como la espada de Damocles, digamos, te deja sin empresa. Exacto. Oye, Mario, y hay un tema, porque también tú nos has hablado en algún minuto en nuestras reuniones internas ahí sobre el cumplimiento normativo de su conjunto. Vamos a escuchar hasta el cansancio durante este tiempo 21.7.19, pero no termina ahí, porque de las fases del incumplimiento que podrías ir apuntando directamente con esa norma, igual puedes saltar, por ejemplo, a un 21.459, ¿cierto?, ley de delito informático, 20.393 de responsabilidad de la persona jurídica. Sí, entonces, claro, el tema no se limita a eso, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, estás en lo correcto, Marco. Lo que pasa es que uno no puede entender, ¿cierto?, que cuando está cumpliendo, o sea, que solamente estamos regidos por una ley. ¿Ah? Entonces, eso no puede ser, no es posible. Y no solamente leyes, sino que además reglamentos, qué sé yo, y una serie de cosas que vienen adicionadas. Acuérdate que también la agencia va a ser normativa, va a tener instrucciones que va a haber que cumplir, etcétera. Entonces, dicen, no, estoy cumpliendo con la ley. Sí, pero la hay instrucciones. Correcto. Ah, bueno, está bien. Ah, sí, tiene razón. Bueno, y el reglamento. Ah, bueno, sí. Y además, ¿cierto? La ley marco. ¿Qué pasa con la ley? No, es que yo solamente cumplo esta ley. Claro. Porque yo solamente trato datos, así que solamente cumplo esta ley. No me preocupo del resto. Claro, el ordenamiento jurídico en su conjunto, como tú bien dijiste, Marco, el respeto. Lo que pasa es que ahora lo estamos apuntando y estamos afinando, ¿cierto?, hacia la 21.719. Claro. Y eso es lo que hablábamos con algunos de nuestros clientes, porque les comentábamos que ellos se concentran solo, han escuchado hablar de la norma que estamos indicando, pero nosotros le mostrábamos ayer, por ejemplo, mira, y le mostrábamos la página de la ANSI, y le decíamos, mira, aquí hay un reglamento, aquí hay una publicación en el diario oficial que tiene tiempos, ¿cierto?, en donde te están pidiendo que ejecutes acciones en tiempo y forma, ¿cierto?, en base a lo que dice esa publicación del diario oficial. Y por tanto, entonces, esta es una cosa que va en movimiento constante. O sea, esa es una cuestión, a mi juicio, clave para las organizaciones y para las empresas, de que esto no es sentarse y aprenderse de memoria la 21.719, sino que ver todos los movimientos que se van generando a través de la agencia, que, bueno, la Agencia de Protección de Datos Personales todavía no está, va a aparecer, ¿cierto?, en los próximos meses, pero la ANSI tiene un movimiento importante. Y eso implica entonces que tienes que tener lecturas de las publicaciones del diario oficial y todos los movimientos que se generan, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente. Tiene que ser una ciberseguridad viva, ¿cierto? Muy bien. Qué bonito. Eso, sí, tal cual. Bueno, y con con la entrada en vigor de esta normativa, ¿qué escenarios ves que podrían comenzar a darse en Chile? A ver, fíjate que el escenario que me gustaría, digamos. El escenario que me gustaría, ¿cierto? Después de todo lo que esperamos
la agencia y todo lo demás, me gustaría, ¿cierto? Perdón, el escenario que yo veo ahora es un escenario de fiscalización. ¿Ya? Un escenario de fiscalización, espero también un escenario en que los titulares de datos reclamen también, entiendan que tienen derecho, ¿cierto? Y comiencen a trabajar. Mira, durante tanto tiempo estuvimos, ¿cierto? Los consumidores, ¿cierto? Y hemos dicho que el CERNAC, ¿cierto? Es un diente Un león sin dientes. sin colmillo, ¿cierto? Claro. Sin garra, etc. Hoy día tenemos algo distinto. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que efectivamente los titulares, ¿cierto? Van a trabajar, creo que duro, en el tema de la protección de sus datos personales. Creo que va a haber un tema también relacionado con las empresas y sus proveedores, quizás un fortalecimiento contractual, ¿cierto? Por temas de responsabilidades y todo. ¿Anexo de contrato? Anexo de contrato. Anexo de contrato. Un anexo de contrato. Claro. Y claro, evidentemente también judicialización, ¿cierto? De algunas situaciones. Ahora, lo que yo, como te decía yo al principio, partí con lo que yo quiero, digamos. Y evidentemente no quiero que exista judicialización, no quiero, ¿cierto? Que existan incumplimientos, no quiero todo eso, pero sí quiero, ¿cierto? Que se vea que el aparato está funcionando, digamos. ¿Ah? Eso sí es importante, que las empresas empiecen a cumplir y que te hagan ver, ¿cierto?, que efectivamente están cumpliendo. Entonces ahí también depende de nosotros, ¿cierto? Me pongo al otro lado, digo. Depende de nosotros, ¿cierto? También los titulares de datos personales, el cómo exigimos también estos derechos que la ley nos está entregando. Sí. De hecho, ahí, sin la intención hoy, digamos, de entrar en esa profundidad, pero nosotros hemos estado analizando también en nuestra interna cuando se producen estos fenómenos, por ejemplo, que hemos estado viendo, lo conversábamos ayer, de la triangulación de datos, o sea, que es el caso, por ejemplo, de las capacitaciones en términos de los cursos con franquicia tributaria, con Sense, donde está la empresa que facilita, entre comillas, los datos de sus empleados para un objetivo que es inscribirlos en un curso que los toma un organismo técnico capacitador, ¿cierto? La OTEC. Y que también hay un tercer ente que es la OTIC, que se encarga claro. de la administración. Entonces, tenemos el mismo dato que va pasando por tres manos, por decirlo de alguna forma, y ahí es donde hay que determinar, porque la responsabilidad por la cantidad de actores no se diluye. No, claro en ningún caso, digamos. No, para nada. ¿Sí? No, para nada, claro. O sea, mira, el principio de finalidad, qué sé yo, todo eso, que ya viene de la 20575, ¿cierto? Efectivamente se recoge también acá en esta ley. Y efectivamente tú no puedes, ¿cierto? Utilizar un dato que fue obtenido o recolectado, ¿cierto? Para una determinada finalidad, ¿cierto? Ocuparle nota, digamos. ¿Ah? Claro. De hecho, la misma sesión, ¿cierto? De estos datos personales está calificada también como una conducta grave. No, y hay elementos como, por ejemplo, en toda esta triangulación de datos, en algún minuto hay que garantizarle también al ¿cómo se llama?, al titular de los datos, que una vez que se haya extinguido ese curso o lo que haya realizado, ¿cierto?, la anonimización del dato, la eliminación del dato derechamente, y ahí están los tres actores con esa claro. información. Entonces, a lo que voy derechamente es que todos esos casos hay que analizarlos, hay que ver quién no es que tengan más o menos responsabilidades, sino que cómo cada actor se va relacionando con la protección del dato en este camino, ¿no? Es que dentro de ese ecosistema tenemos que, creo yo, no sé si estoy en lo correcto, realizar toda esta triangulación, ¿cierto?, de organismos. Tendrían que tratar el dato, ¿cierto? El tratamiento de datos desde la recolección hasta la eliminación del dato. Exacto. ¿Sí? Claro, y ojo, que muchas de estas organizaciones, por ejemplo las OTIC, tienen sistemas o aplicaciones que también se las entrega un tercero. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces ahí hay una... Lo que quiero plantear principalmente con eso, digamos, y no es para responderlo ahora, pero fundamentalmente en que también esta norma te invita a sentarte en una mesa y ver tu entorno. ¿Sí? Yo me puedo concentrar en el cumplimiento, pero yo también me relaciono con otras empresas, me relaciono con otros actores.
Y tengo que entonces hacer exigible de alguna manera esa misma responsabilidad con esos otros actores. O sea, en el caso que puse, la empresa que está facilitando los datos de sus trabajadores, porque esa empresa es la que tiene los datos y es la que los trabajadores se lo entregaron por razones contractuales, etcétera. Claro, Entonces, con esa finalidad, digamos. Con esa finalidad, exacto. Sí. Entonces, ahí la invitación es a que las organizaciones no solamente piensen en que aquí tengo que tener una política, tengo que cumplir con la 21719, etcétera, sino que también tengo que sentarme y analizar. Claro, fíjate que desde ese punto de vista, a lo mejor una llegada con las empresas sería decir, mire, señor, mire, la ley define como infracciones leves estas. Con infracciones graves, estas. Claro. Infracciones gravísimas son estas otras. Entonces te van a decir, oye, no, si yo no voy a utilizar fraudulentamente los datos. No, ya, dejemos de lado eso. Pero si usted le va a tiene que responder, ¿cierto? Dentro de tiempo, en forma, ¿cierto? Y manera completa, ¿cierto? La pregunta que le está haciendo, ¿cierto? El titular del dato. Claro. ¿Eso lo está haciendo? No, no lo estoy haciendo. Bueno, acá tiene una infracción. Exacto. O sea, ahí cambia la relación entre empresas, clientes, proveedores. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que ese cambio al que tú te refieres, Evelyn, en el fondo, a ver, yo creo que no es que exista un cambio, sino que efectivamente esta regulación provoca necesariamente que la relación entre ellos sea más afinada, que no se diga como el campo basta la palabra, digamos. ¿Ah? Claro. Que no se diga así, sino que la empresa sea capaz, ¿cierto?, de comprobar que efectivamente, ¿cierto?, el dato lo está tratando para la finalidad que fue recolectado. Eso. Y pedir las evidencias correspondientes también a las empresas proveedoras, ¿cierto? Establecer contratos que sean rigurosos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, efectivamente, como bien dices tú, ¿cierto? Hay un cambio, pero es un cambio en la formalidad que está derivado, ¿cierto?, de la seguridad proactiva que tiene que tener la empresa. Bien, yo creo que aquí las empresas van a tener, bueno, yo sé que no te gusta la palabra desafío, pero sí van a tener que ponerse... Sí, mira, tienen que colarse. Oye, esta ley, ¿cierto? Ya 2 años. Le dio 2 años, ¿cierto? Nos ha dado 2 años, ¿cierto? Para poder implementar todo este sistema, para entender, ¿cierto? Que hay un cambio de paradigma, ¿cierto? Que hay una mirada distinta, que hay todo esto, ¿cierto? Que hay un fin que hoy día tenemos que seguir. Claro, efectivamente nos ha dado tiempo. Cuando llegue el tiempo, ¿cierto? Veremos qué pasa. Veremos de qué está hecho de qué está hecho la agencia y cómo, ¿cierto?, las empresas pueden demostrar que efectivamente están cumpliendo. No a la agencia solamente, sino que a nosotros, los titulares de datos. De datos. Claro. Bueno, ahora todos están con el cuco, digamos, de las multas que se vienen. Sí, mira, el cuco es tan grande, ¿ah? Es tan grande el cuco que hasta hace poco hay un proyecto, una moción parlamentaria para que las multas bajen y que partan, qué sé yo, de 100 unidades tributarias y que llegan como máximo a las 5.000 unidades tributarias. Hoy día estamos llegando a las 20.000. Sí, correcto. ¿Ya? Estamos llegando a las 20.000, ¿cierto? Incluso, ¿cierto?, en caso de reincidencia, con la posibilidad de triplicar la multa, ¿cierto? Si es que tenemos una reincidencia dentro de los 24 meses, me parece, ¿cierto?, a la fecha, ¿cierto?, en que se va a aplicar la multa, siempre cuando exista, digamos, una sentencia firme respecto de los hechos anteriores. Entonces, estamos hablando de multas que, como te decía antes, te dejan sin empresa, ¿ya? Pero bueno, hay incentivos e incentivos. Si uno quiere tener el incentivo, ¿cierto?, de un cambio cultural, ¿cierto?, fantástico. Si quieres tener un incentivo, ¿cierto?, que te dé un incentivo es, mira, ¿quieres tu empresa? Sí. ¿Quieres dedicarte a esto? Bueno, entonces, preocúpate. Así se juega. Así se juega, así se juega. No, lo estás haciendo. ¿Sabes qué? Te voy a suspender el tratamiento, ¿cierto?, hasta por 30 días, porque ocurre, ¿cierto?, que dentro de los 20 meses anteriores tú también tienes ¿cierto?, conductas graves, por ejemplo. Claro, y ahora, bueno, no tan solo es un tema, digamos, de económico,
sino que también el daño reputacional que tiene la empresa. Sin duda alguna, el daño reputacional, ¿cierto? Bueno, mira, toda empresa, ¿cierto?, cuida su imagen corporativa. Las empresas no surgen, ¿cierto?, para simplemente para habitar nuestra faz jurídica, nuestra faz económica, no existen. Existen, ¿cierto?, porque quieren crecer. Existen, ¿cierto?, porque quieren de alguna manera proyectarse en el futuro y servir de sustento a sus socios, familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y después también la cuestión romántica, ¿cierto?, con los trabajadores y toda esta cosa, ¿cierto?, que se ve tan bonita. Pero claro, por lo mismo la empresa requiere de una buena imagen corporativa para poder vender su producto. Porque nadie va a confiar en una empresa, ¿cierto?, que tiene en su registro, ¿cierto?, anotaciones de infracciones. Entonces, tú no vas a llegar con tu dato a esa empresa. Porque esa empresa, ¿cierto?, tiene un registro que efectivamente está diciendo que esa empresa no es una buena empresa, que no valora, ¿cierto?, tu dato, no lo trata, ¿cierto?, como un capital ajeno, lo trata, ¿cierto?, como se hace hoy día, de manera libre, sin consentimiento explícito, ¿cierto?, etcétera, etcétera, etcétera. Sin finalidades, ¿ya? Concesiones, con una portabilidad, ¿cierto?, no regulada, etcétera. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos destacado en nuestros capítulos anteriores fundamentalmente pasa porque dentro de CIS Online, una de las cuestiones que nosotros quisimos desarrollar fuertemente es esta digamos, complicidad entre el mundo técnico-legal, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto?, que en este caso con nosotros lo lleva y lo lidera Mario, y por otro lado la parte técnica, porque aquí hay una cuestión que no es única y exclusivamente de abogados dentro de una compañía, sino que cómo luego lo bajamos a una cuestión técnica, ¿sí? Lo hemos visto y nosotros lo hemos evaluado en nuestra interna. Cuando se habla de anonimizar, ¿cierto?, pseudonimizar, estamos hablando de cómo lo hago técnicamente, ¿sí? Claro. Cómo lo hago a nivel de configuraciones, cómo lo hago a nivel de equipo. Entonces, una de las cuestiones que nosotros aprendimos en el camino del desarrollo, desde los años que llevamos con Asesor Online, es justamente que esto siempre tuvo que estar de la mano. Y en ese sentido, nosotros fuimos pioneros y por lo mismo poco escuchados en su momento. ¿Te acuerdas, Mario, cuando por allá por el año 2005 nosotros hablábamos de esto, de los aspectos legales de la seguridad de la información? Claro. Sí, claro. Y escuchábamos puros grillos de fondo, ¿no? Porque Exacto. no pasaba nada. Entonces, Sí. hemos trabajado en un desarrollo interesante, importante, porque, y ahí me corrige si me equivoco, en algún minuto, ¿cierto?, se judicializa el juez al cual tú le vas a exponer esto, probablemente no va a tener idea de informática, pero sí va a tener un perito al lado. Y ese perito técnico, informático, ¿cierto?, es el que va a rebatir las pruebas que tú puedas tener en el caso de que tengas que tener una defensa judicial, ¿no? Mira, no necesariamente va a tener un perito. O sea, en materias civiles eso no se da. Hay pocos tribunales en que están incorporados los aspectos técnicos. Dentro de la toma de decisiones, excepto los jueces, por ejemplo, los tribunales ambientales hoy día tienen una cosa como esa. Los jueces civiles, los juzgados civiles no están en eso, pero sí dentro de las pruebas, evidentemente, uno plantea, ¿cierto?, la prueba pericial es una prueba, ¿cierto?, que uno presenta dentro de su para acreditar sus acertos dentro del juicio. Y efectivamente el juez va a tener seguramente mucha consideración en todo lo que diga el perito que está presentando la parte, ¿cierto?, que está defendiendo, ¿cierto?, su derecho o está defendiendo, ¿cierto?, su buena manera de haber tratado los datos ajenos, digamos. Claro, y ahí es donde se produce entonces la potencia, digamos, de tener un abogado que conozca de terminología técnica, informática, y por otro lado, que un informático, cada acción que realice tribute a la norma. Sí, claro, no, definitivamente. Esto de los organismos multidisciplinarios, qué sé yo, que venimos escuchando hace un montón de tiempo, aquí se da, pero calza, pero a la perfección. Exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que... le hacemos una invitación a las empresas a que conozcan sus datos, a que los traten, ¿cierto?, a que nos contacten también en el caso de requerir ese acompañamiento con CIS Online. Y bueno, si también en algún minuto los judicializan, ¿sí?, también, o los fiscalizan, ¿cierto?, también los podríamos apoyar con eso, ¿no, Marco? Sí, justamente la idea también es eso, es
es que, ¿qué pasa cuando ya estoy planteado en la parte que no quiero llegar? En la parte en donde tengo que buscar un representante que me apoye, digamos, porque tengo alguna empresa o se produjo una filtración de datos. Ojo que las filtraciones, para que se entienda bien, no estamos, y esto no apunta única y exclusivamente a un delincuente informático. Esto apunta a filtración de datos que perfectamente pueden venir desde dentro y lo hemos visto en muchas ocasiones. Es cosa de buscar un poco de lectura, ¿cierto? Y de noticias hacia atrás en casos emblemáticos, ¿cierto? Donde hay involucrados de las mismas áreas internas de las compañías coludidas, ¿cierto? Con gente de una empresa externa haciendo este tipo de cosas. Entonces, la protección no es solamente pensada hacia afuera, sino que también tiene que estar desde el interior de la compañía planteada. Fíjate que te escucho y te quiero plantear algo aquí a los dos, digamos. Creo que, fíjate que sería a lo mejor un buen ejercicio tomar casos antiguos y juntarnos un día a conversar cómo esos casos antiguos hoy día, ¿cierto?, serían vistos a través de esta ley. Armar un laboratorio. Correcto. Hacer arqueología, digamos, de infraccional. Exacto. Fíjate que sería bueno. Quizás podríamos tomar casos emblemáticos y de repente comenzar, ¿cierto?, a decir, mira, ¿sabes qué? Esto fue lo que ocurrió, ¿cierto? Y cómo la nueva ley, ¿cierto?, podría haber evitado todo esto y cómo la nueva ley, ¿cierto?, hubiese reaccionado, ¿cierto?, también frente a esos mismos incumplimientos. ¿Cómo la sancionaría? Exacto. Fíjate que sería interesante porque yo creo que dentro de todo este universo, ¿cierto?, de empresas que tratan datos, tengo la impresión que hay muchos, ¿cierto?, que dicen, no, este es el cuco, ¿no? O sea, Lo hemos preguntémosle escuchado. a los spammers cómo consiguen sus bases de datos y veamos cómo le aplicamos la 21719. Por ejemplo. Por ejemplo. Me parece una excelente idea, Mario, así que yo creo que te vamos a cobrar la palabra para que lo realicemos pronto. Y bueno, para ir finalizando con nuestro capítulo de hoy, nos gustaría entregar un CISO Tips ya de recomendaciones a las empresas, a los que nos están escuchando. Sí, bueno, mira, como tip, ya yo me anotaría, ¿cierto?, a ver, partamos con uno. Esto no es una nueva mirada, que lo dije al principio, no es una nueva mirada, ¿cierto? Esto no es un cambio cultural, es un cumplimiento normativo. Estamos pasando, ¿cierto?, de un ambiente no regulado a un contexto, ¿cierto?, de regulación normativa, de fiscalización y sanciones, ¿cierto?, que no son bajas. Pero dentro de esto, el tema hoy día es yo creo que es la preparación para el cumplimiento. Eso es lo que definiría, ¿cierto?, como tip. Prepárate, ¿cierto?, para cumplir correctamente de acuerdo, ¿cierto?, a los términos que establece la Ley de Protección de Datos Personales. Vale, Mario, muchas gracias por ayudarnos a entender todo lo que tiene que ver, digamos, con esta ley, que no es solamente una normativa, sino que más bien un cambio profundo también en la forma de hacer, digamos, dentro de la empresa. Y bueno, también agradecer a todos los que nos están escuchando. Y ahí nos encontramos en un próximo capítulo de CISO Online. Muchas gracias, Evelyn. Mario. Oye, muchas gracias a ambos. Yo al menos lo sé muy bien. Excelente. Esa es la idea. Muy buen momento.